Forzado a realizarse a puerta cerrada a causa de la pandemia que azotó al planeta entero, WrestleMania 36 emanó del Performance Center de WWE, manteniendo la temática de piratas con el que se estableció el evento antes de la cuarentena que sacudió al mundo entero, pero obviamente con descomunales cambios que lo dejaron sintiéndose no como el espectáculo más grande de todos, sino como el más triste de todos. La escenografía es uno de los reflejos más notorios de esto, siendo no más que una pantalla estándar rodeada por dos paneles a sus costados, una rampa con la tipografía del evento y básicamente eso era todo, gente. A menos que contemos claro el logotipo gigante al que señalan los luchadores, que por supuesto esta vez no se encontraba en las alturas del inmueble, sino más bien a un costado del cuadrilátero, casi sirviendo como un fondo improvisado si se quiere. Sé que puede ser algo injusto darle el puesto final a un Mania que esencialmente fue nerfeado, sin embargo no se puede ocultar la tristeza que fue ver esta mini escenografía improvisada luego de todo lo que esta versión del magno evento prometía. 3 ciudades diferentes y WrestleMania 2 aún así solamente tuvo un solo intento de escenografía. Imagínenselo, de 3 distintos recintos en que se llevó a cabo el show, nada más la porción realizada en el Rosemont Horizon Arena de Chicago, Illinois, obtuvo algo de decoración en la forma del pasillo de donde salían los luchadores, el cual contaba con el logotipo de la WWF por encima del camino que llevaba a estos competidores al ring y a sus costados el logotipo del pay-per-view. Nuevamente, habrá quienes tachen el ranking de algo injusto, considerando que en esos años iniciales la producción no daba como para crear los escenarios más apantallantes. No obstante, esto sigue siendo de lo más absurdo si tomamos en cuenta que de 3 inmuebles solamente se intentó darle detalle a la escenografía en uno de estos, y no lo hicieron muy bien. En este video veremos sets feos, algunos sin chiste, pero este de aquí es directamente el menos imaginativo y más flojo que WWE haya producido en 40 años de la vitrina de los inmortales, en pleno año 2019, en un estadio en el que previamente nos habían dado una escenografía grandiosa, con la producción millonaria que tenían, y lo mejor que pudieron presentar para WrestleMania 35 fue una pantalla, no una pantallota, no, una pantallotototota. Sí, era de lo más ancha, era básicamente como tener una televisión gigantesca como escenografía para el pináculo del Sports Entertainment. Por más que la organización presumiera la complejidad tecnológica de este set, no dejaba de darnos una impresión vacía y sin chiste de ser. Es una pantalla y ya. Encima del ring contábamos con una estructura que se encargaba de cubrirlo, únicamente adornada con el logotipo del magno evento. Otro detalle que tampoco se podía presumir demasiado, menos si recordamos el incidente de las luces que impidieron que el público pudiera disfrutar del combate entre AJ Styles y Randy Orton. No hubo ganas de innovar o crear algo verdaderamente llamativo, es así de fácil. En teoría, durante 3 años, de 1995 a 1997, WrestleMania mantuvo la misma configuración en términos de escenario. Son casi imperceptibles las diferencias entre uno y otro. Si he decidido colocar el de Mania 13 tan abajo, se debe a que, en mi opinión, es el que luce más barato de los 3. En esencia, esto no era más que un pasaje de lo más rústico en forma hexagonal, uno de lo más pequeño también, que podía incluso ser hasta demasiado pequeño como para perderse en el coliseo. El corredor no contaba con mucha decoración, a lo mucho un color, algunas luces, unos pequeños detallitos y el logo de WrestleMania por lo alto. El de este año en particular viéndose horroroso tal cual, tanto por lo asequible como por el pésimo diseño de este mismo. Quizás a este magno evento número 13 le podemos aplaudir la ingeniosa entrada de Stone Cold Steve Austin con el vidrio rompiéndose, pero mucho más allá de eso no hay nada. Lo de los corredores sin tanta producción se va a hacer una costumbre en estos puestos iniciales de la parte baja del ranking. Ahora nos dirigimos al WrestleMania más patriótico de toda la historia, el número 7, el cual emanó de Los Angeles Memorial Sports Arena y cuya ruta de llegada para los combatientes no fue más que uno de los accesos para el coliseo, decorado básicamente con el logo de la World Wrestling Federation, el clásico, el grande justo en medio del pasillo, y la bandera de los Estados Unidos rodeando la entrada.
entrada, en realidad cubriendo todo el perímetro del inmueble apropiadamente para el fuerte tema norteamericano que tuvo este show. ¿Saben algo? Siento que hasta llamarlo una escenografía sería demasiado para lo que no era más que el punto de llegada para que los luchadores se abrieran paso hasta el cuadrilátero, ni más ni menos. Les dije que antes que nada nos íbamos a tener que quitar de encima los poco producidos escenarios de arranque del show de shows. Para su quinta iteración, el pay-per-view por excelencia de la World Wrestling Federation se llevaba a cabo desde el Trump Plaza en Atlantic City. Y sí, hubo algunos aspectos que me parecen algo peculiares de la escenografía. Por ejemplo, las luces colgando de extremo a extremo en el inmueble y también el amplio estandarte con el logotipo del espectáculo a un costado de la arena y uno más reluciente sobre la cabeza de los gladiadores conforme entraran para la acción. El logo de bloque, como se le ha llamado con el pasar de los años, puede verse debajo de este banner, y un detalle de lo más peculiar es que en esta configuración es que los atletas caminaban al cuadrilátero atravesando las gradas, bajando unas escaleras, pasando por una gran cortina que, al igual que vimos con Mania 7, marcaba una separación entre el staff y el talento de la WWF con la fanaticada. Debo repetirme, no tenemos muchas sustancias y de adorno o escenario se refiere. Los luchadores sencillamente se dirigían al ring sin tanta faramalla. El inaugural WrestleMania es claramente el espectáculo que cambió la historia de la Federación Mundial de Lucha para siempre y también la de este negocio para siempre. Pero dadas las circunstancias precarias que rodearon al show, lo difícil que fue poder siquiera ensamblar un evento de tal magnitud, pues es de esperarse que la presentación resultara primitiva. Y sí, seríamos demasiado bondadosos de querer emplear el término escenografía. En este caso, pues la ruta para los luchadores se limitaba a un pasillo por el cual cruzaban el legendario Madison Square Garden hasta el ring. No hay más, no hay menos. Si no pude colocarlo en las posiciones más abajo, se debe al valor histórico que tiene el pay-per-view. Además de que por el contexto, pues de nuevo no se podía esperar más del primer WrestleMania de toda la historia. Intentemos darle un punto positivo a la decoración de WrestleMania, ¿ok? Solamente con ver la escenografía entendías de golpe de qué edición del magno evento se trataba, y eso estaba bien. Esto también básicamente porque el escenario era el logotipo del evento, el cual no era nada más que un 15 romano con el nombre mítico del espectáculo por encima. Con esto ya dije todo, gente. La WWF produjo ese número romano en una estructura metálica que, particularmente en contraste con otras escenografías, colgaba por los cielos, lo que de forma muy extraña abarataba la imagen del pay-per-view al mismo tiempo que le daba personalidad propia. Yo sé, muy extraño. Ahora bien, hay que sincerarnos, no se le podía dar demasiado mérito a la empresa por algo tan simplón y casi hecho al aventón. De hecho, lo endeble de la estructura es más notorio durante el main event entre Stone Cold Steve Austin y The Rock, ya que la serpiente cascabel arroja el campeón de la WWF contra esta misma y se mueve erráticamente por unos segundos. De nuevo, se veía barata. A decir verdad, nuestros dos próximos puestos del ranking son lo mismo, así que solo por eso me vi forzado a mandar a la posición más baja al WrestleMania que copió al otro. Entonces, vamos al primer magno evento con temática de Hollywood en la historia. Un concepto tan versátil, con un sinfín de posibilidades para ser creativos y darle ese sazón especial al espectáculo con la decoración. Lastimosamente, el presupuesto es lo que no acompañó en esta ocasión a la WWF, así que este es el mismo túnel y la misma pantalla al costado del año anterior. El corredor sí contaba con su puerta movediza, el juego de luces y el logotipo del pay-per-view por encima, mientras que por supuesto la pantalla desplegaba los Titantron de los luchadores en la cartelera. Ya sé que la WWF no la estaba pasando de lo mejor económicamente en ese instante, pero ¿no les parece que aunque sea algún detallito relacionado a Hollywood y el mundo del espectáculo pudieron haberle puesto esta escenografía? Ya no tendré la necesidad de concentrarme demasiado en nuestro siguiente puesto. El dispositivo para emitir los gráficos únicos de cada luchador al lado del pasaje dando de cara hacia el ring fue un detalle que se vio mejor que el 12 y sirvió también como fondo para el recorrido que hacían estos atletas para llegar al cuadrilátero. El color morado predomina, ajustándose al también terrible logotipo de lo que nosotros terminamos conociendo como Celebridad Mania, WrestleMania 11.
Miren, para hacer el calendario más catastrófico que la WWF tuvo que superar, con el negocio de la lucha profesional también en su punto más bajo, puedo dejar pasar un poquito lo de Mania 11. No es que tampoco sea una aberración de verse, simplemente es malo y lo dejamos ahí, no le tiramos tanto, ¿ok? Aquí es donde me van a decir si ya me volví loquito de ver tantos escenarios o si estoy cocinando con el ranking. WrestleMania 4 y 5 son los únicos en la historia en repetir la misma arena consecutivamente. Sí, regresamos al Trump Plaza en Atlantic City, para ver si el cuarto episodio en esta saga lo hacía mejor en cuestión de presentación ante su sucesor. Obviamente la respuesta es un sí, por algo está más arriba. Sin mucho análisis, el escenario puede parecer igual al del quinto Mania, pero si se fijan bien, había una mucho mejor iluminación, una atmósfera más festiva acorde con el magno evento y sobre todo lo que me llevó a verlo como un set más vistoso es ese banner monumental donde se puede leer WrestleMania 4, dándole una digna representación a la grandiosidad más importante de este evento. Sé que el fondo no es más que una cortina color negro, más el logotipo de la WWF, pero es que si se ve a distancia parece una entrada majestuosa para los combatientes. A mí me gusta, no es nada del otro mundo, no es de los mejores obviamente, simplemente considero que para la época llama más la atención que muchos otros escenarios contemporáneos. ¿Cómo podrían competir esos jóvenes WrestleMania con apenas un dígito en el título ante los avances de la tecnología y el dinero para la Federación Mundial de Lucha? La respuesta es muy sencilla, con esencia y majestuosidad, de la cual pocos pay-per-view han gozado como la que tuvo WrestleMania 6 en el grandioso Sky Dome de Toronto, Ontario, Canadá. Ya hemos visto varios pagos por ver del conteo con exclusivamente pasillos para la llegada de las superestrellas, pero ninguno como el de esta velada de abril de 1990. El tener a más de 60,000 entusiastas fanáticos envolviendo el ring, ese extenso pasadizo por donde las figuras del wrestling caminaron al ring, las luces postrándose sobre las estrellas a la distancia después de cruzar la enorme cortina bajo el logo de la federación, todo esto es de lo que está hecho la vitrina de los inmortales. El estadio canadiense no llega a competir con los puestos altos del video, eso es cierto, pero sí consigue destacar en una época donde la presentación simplemente no era prioridad para la promoción. Con el cambio de actitud que tuvo la World Wrestling Federation, el túnel que predominó como adorno de 3 iteraciones de la vitrina de los inmortales también fue modificado. O sea, sí seguía siendo un pasaje muy sencillo, gente. No obstante, el 14º WrestleMania lo transformó en algo que me atrevería a clasificar casi como un portal a falta de un mejor término. Adiós a la forma hexagonal, hola a una estructura cilíndrica con el logo del show colgando justo al centro y rodeada por un juego de luces que a pesar de su simpleza puede verse realmente espectacular para determinadas entradas, como la de The Undertaker, por ejemplo, la de D-Generation X acompañados por su banda y hasta la de Kane. Sí, es muy posible que esta escenografía se vea elevada un tanto por su aura que tiene este WrestleMania, pero aún así tiene sus detalles. Eso sí, lo de tener una pancarta nada más con el logo en medio sí me parece que era un detallito que le hacía ver más feo de lo necesario. Claro que si queremos hablar de un evento que perfeccionó esta vibra imponente que solo la cumbre del entretenimiento deportivo podría brindarnos, ese fue el tercer capítulo en los ya 40 años de WrestleMania. El Pontiac Silverdome estableció un récord de asistencia para el show de shows que tendría casi 30 años de vigencia. 70,000 espectadores que dieron vida a lo que es un paisaje ya constantemente repetido en el historial de este pay-per-view. Una imponente escena de un inmueble al borde de reventar, compartiendo el amor por el deporte espectáculo. Más que la proporción del espectáculo, tengo que reconocer que adoro las entradas de los luchadores en el carrito de mini cuadrilátero que tuvimos. Estos vehículos con forma de ring en miniatura daban un toque elegante y soberbio a la presentación de la histórica velada.
Si bien un nuevo milenio sí trajo consigo cierta mejora tecnológica para el pináculo del Sports Entertainment, no lo fue así para la creatividad de la Federación Mundial de Lucha. La escenografía para la iteración 2000 del magno evento es una combinación algo extraña de elementos que no obtienen una cohesión concreta que la haga relucir. En resumidas cuentas, nos encontramos con una pantalla en medio para presentarnos los Titantrons en una época importantísima para estos. En ambos lados, estructuras metálicas recostadas a lo ancho, las cuales sostienen paneles, los cuales no despliegan más gráficos como uno podría esperar, sino más bien únicamente el logotipo de WrestleMania 2000 y ya. La estética verdosa vista también en el logo del espectáculo y su diseño se mantiene, sin conseguir ser de lo más destacable. Siento que las dimensiones y la distribución de todos estos componentes que formaban el stage provocaron que este se perdiera entre la arena. Es como una de las escenografías genéricas del videojuego SmackDown 2 para la PlayStation 1. No lo voy a endulzar, ya pasó tiempo desde que hice ese video con los peores escenarios de WrestleMania y se los digo de una, a mí el del 18 me sigue pareciendo un dolor visual que sigue sin gustarme aún tanto tiempo después. Muchos se me indignaron en los comentarios diciéndome que no lo entendí, no comprendí que estaban mostrándonos aquí, que no sé de lo que hablo, que claramente no me di cuenta de que la referencia para este escenario era el de un concierto de rock y no sé qué tanto más. Y es cierto, tanto Drowning Pool como Saliva tocan en vivo en este show. Sin embargo, por más que este sea el WrestleMania New Metal como quieran decirle, lo cierto es que la escenografía tan colosal como es fea, gente, es fea. No tiene mucho sentido tampoco, se siente como un revoltijo de elementos que no tienen coherencia uno con el otro, una serie de escaparates y estructuras metálicas encimadas una sobre la otra, frente a una gigantesca manta donde se depositan las pantallas, una ancha en la parte superior y varias pequeñas debajo. Y sí, por lo mismo de que hay más escaparates que otra cosa aquí, las pantallas terminan perdiéndose. A lo mejor les compro que la intención fuera que este stage luciera como de concierto de rock, pero la ejecución es bastante pobre y termina viéndose como una obra sin terminar básicamente. Lo lamento mucho. Ah, y por cierto, I Want a Tear Away, que es posiblemente mi tema musical favorito en la historia de WrestleMania. Posiblemente sea el momento de la controversia en el ranking, ya que, aunque no está en puestos altos, sí lo alejé bastante de los peores. Tenemos el regreso de El Túnel de la Perdición de la New Generation Era. ¿Cómo es posible, Mr. W, si mostraste tal desaprobación para esta escenografía antes? Bueno, esto es porque en mi opinión WrestleMania 10 fue el único que le dio un uso debido a estos ajustes para la entrada de los luchadores. Cortesía del eterno Madison Square Garden, ese mismo corredor por el cual André el Gigante, Rowdy Roddy Piper y Hulk Hogan caminaron alguna vez en el primer Mania, ahora se veía adornado por una puerta corrediza con el 10 romano de esta tan trascendental ocasión para el magno evento, desprendiéndose con cada arribo de un luchador nuevo. Por encima el logotipo clásico de la vitrina de los Inmortales y lo que para mí da el toque excepcional al asunto, un juego de luces y humo al interior del pasillo que hizo de la mayoría de las entradas una gran demostración de que, aún sin ser demasiado ostentoso, pudimos tener un stage memorable. Lo sé, será inquietante para muchos ver uno de los primeros Mania tan arriba, sobre todo cuando se trata de otro escenario de entrada tipo pasillo muy simple para la vitrina de los Inmortales número 8. El asunto es que se siente como el más sólido de la época con todo y su simpleza. También debo admitir que nos encontramos con otro puesto fuertemente ayudado por la locación, ya que el Hoosier Dome de Indianapolis, Indiana le vuelve a brindar esa enormidad al evento que se perdió con el año anterior. El set no va más lejos que una decoración luminosa para el túnel, la cual de hecho grita finales de los 80 e inicios de los 90 por donde la mires. Los colores más chillones que yo haya visto. Pero a mí me encanta tener toda esa vibra old school, tan simple pero funcional a la vez. El logo de la WWF por lo alto, los luchadores caminando al ring con toda la estruendosa multitud rodeándolos por doquier. A veces no se puede pedir más.
Así como hubo ocasiones en que un estadio de gran alcance le dio esa vibra majestuosa al show de shows, también existen ocasiones en que no termina por darnos el set más atractivo. De hecho, siento que ya es algo común ahora que WWE seguido visita recintos de béisbol específicamente para llevar a cabo algunos de sus eventos más importantes. En 2003 le dieron un intento al Safeco Field, que albergó la 19ª iteración de este show, y los resultados son mixtos en mi opinión, porque el inmueble abarrotado sí que se veía fantástico. No obstante, la escenografía se perdió debido a la configuración de la localidad. Tenemos paneles colocados casi a modo de un muro que forma casi también una especie de pirámide, a falta de un mejor término. En la parte de en medio 5 pantallas para desplegar los Titantrons, y a los costados sencillamente veríamos los gráficos del show. A un lado la estructura más vistosa del stage, aunque tampoco la más impresionante. Un cono supongo, con los banners que mostraban el logotipo de WrestleMania 19, luces formando los bordes, y para cerrar, un juego impresionante de nuevo de luces por encima del ring en forma de barras que van y vienen casi como telarañas. No es tan horroroso como alguna vez llegué a pensar, pero un Mania de tal calibre como este ciertamente nunca va a ser recordado por su escenografía. Nos movemos a tiempos más recientes. Esperen, ¿cómo que mi WrestleMania favorito ya tiene 10 años? Ayúdenme, no me quiero sentir así de viejo. Entonces, WrestleMania 31 fue presentado desde el Levi Stadium, a unos kilómetros de distancia de Silicon Valley, el valle de la tecnología, encargado de brindarle su temática al evento más grande de todos en aquel, sí, ya lejano 2015. Y aunque no me la juego a decirles que era un concepto de lo más accesible para ponerse ingeniosos con el stage, lo cierto es que pudo haber sido más que simplemente una copia de lo que ya habíamos visto en Mania 28 y 29. Las letras de WrestleMania por sobre una serie de pantallas alargadas que forjaban toda la entrada. El símbolo de reproducción acorde con el tema de la velada, siendo la pantalla circular central de todo el adornado, y el logotipo de este magno evento 31 como plataforma principal, seguida por la larga rampa para descender hasta el ring. Atrás una pantalla extendida más, que daba así un resultado de un escenario sin mucha personalidad, fuertemente ayudado por la estética especial que tener un estadio abierto le brindaba. Ese transcurso del día visto por medio del sol, la caída de este mismo y la llegada de la noche le brindan un toque de aura con el que la escenografía aún no tiene así nada que ver. El último WrestleMania llevado a cabo en una arena convencional y no en un estadio titánico, sin contar el 36, obvio. Así como también el primero que su servidor pudo disfrutar en todo su esplendor en vivo. Para la cúspide del Sports Entertainment número 22, WWE fue de lleno con la temática de la ciudad que hosteaba el evento, la siempre épica ciudad de wrestling Chicago, que recibió con brazos abiertos al magno evento en el Allstate Arena, y la producción se encargó de brindarnos un set que pretendía simular los grandes rascacielos que conforman la Ciudad del Viento, quedando un poquito cortos en su intento, pues las dimensiones del escenario no permitieron que se viera tan grandioso como quizás pudo llegar a verse en un inmueble de mayor capacidad. Saludos WrestleMania 41, ahorita vamos contigo. Se entiende que son edificios, la escenografía son edificios, solamente me parece que terminan dando la impresión también de estar hechos de Lego, casi. No es nada terrible que arruinen su plenitud del escenario. La pantalla en lo más alto siendo cerrada por el logotipo se ve bien, y si debo aplaudirle algo único a la atmósfera que tuvo este Mania, es el uso del perímetro del Coliseo para colocar fotografías de todos los luchadores involucrados en esa velada, incluyendo algunas leyendas y el detalle extra de ver al legendario Eddie Guerrero, que trágicamente nos dejó unos meses antes del show. Una escenografía sólida que en ciertas oportunidades se pierde o desaprovecha. Y si tuviera que elegir mi WrestleMania más odiado de todos los tiempos, indudablemente sería el 32. Ahora bien, dado el tema que nos reúne en este video, debo decir que su escenografía medio me da igual sin forzosamente parecerme terrible. El conflicto que tengo con esta es que para ser el WrestleMania más grande de toda la historia, como tanto se cansaron en publicitarlo, su escenario no está ni cerca de expresar dicho sentimiento. Hasta diría que en el monumental estadio de mis
Dallas Cowboys casi se pierde en la mar de gente que se presentó al AT&T Stadium para un espectáculo que también fue decepcionante. Es el mismo molde del año anterior y por lo tanto también el del 28 y el del 29. De entrada eso ya estaba mal, solamente que sí tenemos algunos extra no tan llamativos. La estrella vaquera sujetada por los cielos y también agarrando el logotipo de Mania, repleta por luces por sobre la entrada, pantallas en la parte inferior de esta placa de sheriff tejano y, como les adelanté, la misma configuración ya vista en años anteriores, sumada a la bastante extensa rampa que también se distribuye en la forma de la estrella solitaria del estado donde todo es más grande, Texas. Tengo la sensación de que vamos a entrar a una serie de sets que no son malos, tampoco son asombrosos, son memorables, pero pudieron lograr sacar ventaja de la situación a mayor escala, empezando por la primera noche en que la vitrina de los inmortales viajó a Hollywood, o bueno, la primera vez que se lo tomaron en serio, más bien porque la primera fue el 12. En verdad no se me puede ocurrir una temática tan versátil como esta para darle esencia a un pay-per-view. Mania 21 lo consigue yendo por lo clásico y optando por la clara ambientación de un cine o un escenario del mundo del espectáculo. Un extenso telón da vida a este stage de lado a lado de ese color rojo vivaz, y tanto los costados como el centro tienen su propia personalidad. Por la izquierda una señal donde se podía leer WrestleMania Goes Hollywood, o sea, WrestleMania va a Hollywood, obviamente con la fuente de las icónicas letras postradas por lo alto de la ciudad del entretenimiento. En medio nos topamos con una solitaria pantalla titánica que cubre bien la zona. Hasta arriba unas luces como de una antigua sala de cine o un teatro, dándole un toque colorido al asunto. La rampa que marca la trayectoria al ring, cubierta con esta misma tela roja para mantener la elegancia. Y para concluir, en la parte de la derecha tenemos la clásica marquesina anunciando las funciones cinematográficas. Por supuesto, en este caso mostrándonos la lucha en desarrollo. Un ingenioso uso de distintos elementos que conforman una visión más chapada a la antigua del glamour del cine y el espectáculo de Hollywood. Debido a algunas escenografías que retomaron la base de este stage, podríamos decir que de alguna manera ya lo vimos. Me refiero, claro, al de WrestleMania 28, el que focalizó su presentación en la localidad donde se presentó. Así que la siempre fresca, tropical y veraniega Miami, Florida, le otorgó a este set elementos de playa, que sinceramente podríamos resumir en palmeras, palmeras, palmeras y más palmeras. De hecho, si se fijan bien en los 4 soportes manteniendo la carpa que cubría el ring, pues estas son palmeras. Y sí, estas mismas se encargan de decorar la parte trasera de esta plataforma que aún no podemos definir muy bien, la cual al frente contaba con las pantallas conectadas que se alargaban de un costado al otro, y encima de estas la palabra WrestleMania escrita con una fuente no tan típica del show. Quisiera decirles más sobre la ambientación del 28º evento más grande de todos, pero ya no encuentro qué. La pantalla propia del estadio, ahora conocido como el Hard Rock Stadium, hogar de los Delfines de Miami, es una ayuda extra para mostrar la acción, las repeticiones y videos de entrada también. Si este set no quedó más abajo, me parece que se debe a la atmósfera que estar a las afueras le pudo otorgar. Ya con algunas entradas, la pirotecnia y las luces, WWE hizo que no se viera tan vacío como aparentaba. La noche donde todo comenzó de nuevo, algo que aplica incluso para lo que los stages de WrestleMania habían ofrecido en el glorioso Madison Square Garden. Luego de 2 iteraciones del pay-per-view en este mítico recinto, la última que veríamos en el afamado inmueble de la Gran Manzana, cambió el pasillo que daba al ring y la cámara estática en favor de una discreta escenografía cuyo potencial no fue del todo aprovechado. No se le pueden dar tantas vueltas, gente. Era una serie de pantallas estructuradas para dar la impresión de ser como una mini réplica de la ciudad de Nueva York. Es así de fácil, se veía bien, se veía sobrio, sutil. Mi problema viene cuando no tomaron ventaja de estos efectos que pudieron haber creado, más que con la entrada de Kane, que es de mis favoritas por cierto, incendiando toda la ciudad en su llegada al ring. No puedo quitarme de la cabeza que esto daba juego para ponerse creativo y no lo supieron aprovechar. El piso complementaba con más paneles para exhibir más de la presentación de cada uno de los luchadores, además de que el túnel clásico esta vez fue utilizado para desplegar la cartelera, permitiéndonos ver la lucha en desarrollo, y es algo que siempre amé sobre esta configuración para WrestleMania 20.
Fiel al polarizante show de lucha profesional que se dio aquella noche de abril de 2011, la escenografía de Mania 27 tiene que ser la más polémica de nuestro largo viaje. Es agradable de verse, se nota el esfuerzo, tiene esa proporción muy ad hoc con la historia que se ha fabricado alrededor de este evento, y aún así tiene una notoria falta de personalidad, lo que nos hace sentido, pues tampoco es como que WrestleMania 27 tuviera mucha de esta por sí solo. WrestleMania destaca por todos los cielos con unas letras tridimensionales que es imposible no voltear a ver. A mí me fascinan, y debajo de tenemos una estructura que no estoy del todo seguro cómo definir. Son arcos que vienen desde el suelo, que colisionan en el medio para forjar arco extremadamente extraño, no sé cómo definirlo. Y es el siguiente factor el que la vuelve una escenografía tan controversial. Si se fijan bien, en la parte posterior no hay nada más que una pantalla colosal acompañando la extensión de las letras de WrestleMania. Sí, una pantalla titánica como la de WrestleMania 35, la cual vimos como la segunda peor de este ranking. Tengo la impresión de que, de no haber sido por la suma de todos sus elementos, pudimos haber mandado al 27º WrestleMania a los puestos de la perdición en este video. WWE se redirigió a Dallas, Texas para su segundo round en el AT&T Stadium 6 años después de haber obtenido sus números más importantes en asistencia en Mania 32. Ahora para el 38, la organización no tenía ni cómo hacer el intento de volver a vender el WrestleMania más grande de la historia. Lo que sí fueron capaces de lograr, sin embargo, fue darle una mejor y más notable escenografía de la que vimos en 2016. Por la creatividad no podemos darle demasiados puntos a 38, después de todo, así sin hacerla de emoción, gente, era el logotipo del Premium Live Event del tamaño más colosal que pudieron haber producido. Sé que habrá quienes comenten fúricos en cuanto diga lo siguiente, y ni modo, es mi video, se veía cool, se veía muy cool ese logotipo totototote. Oportunidad desaprovechada es lo primero que se me viene a la cabeza cuando rememoro lo que fue la escenografía de hace un año. La verdad, gente, ese video donde la revelaron me dejó decepcionado. En especial luego de que a todos se nos quedara grabado el trabajo del año anterior. Ya lo veremos, ya lo veremos. El logo de este Mania aceptó por completo el espíritu de Filadelfia, haciendo referencia a la campana de la libertad. Y lo sé, para mí puede ser muy fácil decir, hubieran hecho una campanota gigante como entrada. No tengo idea lo complejo que habría sido eso, pero sí, con los recursos actuales y la compañía presumiendo a cada rato que están en su época más fructífera, ¿por qué no pensar en esa campanota de la libertad en el estadio? En fin, ya dejando de lado mi trauma con la campana gigante, les diré que este escenario me terminó convenciendo, pero ya una vez que todo quedó dicho y hecho y vimos el evento. Sí, no eran más que la X y la L representando el 40 en números romanos. Es el hecho de que eran pantallas totalmente manipulables el que le da el toque especial. Específicamente recuerdo que a mí me ganaron con esta escenografía durante la entrada de Io Sky. En la parte superior, una pared de pantallas realmente vistosa, y las letras ya vistas en 31 hicieron su regreso, lo que seguro es el aspecto más flojo de todo el stage. Lo sabemos, WWE no tuvo el ingenio para volver a volarse la barda con una escenografía de fantasía, y de cualquier forma le dieron buena ambientación a tan importante Premium Live Event. 25 WrestleManias y obvio se necesitaba una apariencia acorde con la ocasión. Pienso que WWE dio en el clavo con una escenografía sobria, sencilla, aunque atractiva visualmente, con una sola estructura colosal compuesta de múltiples paneles, los cuales se extienden hasta lo más alto del recinto, para todos alcanzar la pieza central del set, la estrella vaquera, la estrella de Sheriff, la estrella solitaria como lo quieran ver, que conformaba el memorable logotipo de esta iteración del show. Al nivel de la rampa, algunos paneles extra mucho más pequeños para complementar los gráficos y estética de cada entrada. Puede que mi única queja de este stage es que no tuviera como tal la clásica pantalla para Titantrons, pero nada tan grave. Entre cada panel gigante se encontraban las luces que terminaban por adornar la ambientación, un escenario simple que logra llamar tu atención casi de inmediato con una bonita paleta de colores.
no es un aspecto que haya hecho tanta diferencia en el espectáculo o que haya sido parte vital de hacer de WrestleMania 17 el mejor de todos los tiempos, pero sí le suma algo el haber tenido la primer gran escenografía, la más monumental y bien hecha en la historia del magno evento. Primera vez que un set en verdad estuvo a la altura de la reputación como la cumbre del espectáculo para este show. En términos de diseño, yo sé que perfectamente no es de lo más ingenioso en esta vida, pero hasta por su simpleza encuentro hermoso este stage. 2 banners gigantescos, en el lado izquierdo escrito WrestleMania y del lado derecho X7, como fue estilizado el número para este evento, porque claro, eran inicios de los 2000 y todo era extremo con X de chavos o las palabras terminaban con Z para más extremidad. Un panel estrecho que mostraba las gráficas y por debajo la pantalla principal para los Titantrons. Para mí todo esto se ve limpio, se ve majestuoso, no va por demasiado, no se excede, lo encuentro perfecto para no haberse guiado por ninguna temática en específico, es perfecto. No todos los días se alcanzan 30 ocasiones del mismo evento. El 30º WrestleMania necesitó de una atmósfera que reflejara la enormidad de esta velada para la historia. Totalmente inspirado en el símbolo más representativo para la ciudad de la cual emanaba el show, este escenario estuvo compuesto de una flor de lis monumental de color morado justo al centro de todo, acompañada por el logotipo del pay-per-view y el número 30 en romano en el apartado inferior de este colosal set que se adueñó de una porción considerable del Mercedes-Benz Superdome Brother, el número de la edición del show sirviendo como las pantallas principales desplegando gráficos y efectos especiales, por detrás una especie de estrechos y largos paneles como un extra visual. Esto es lo que a mí se me viene a la mente cuando pienso en la esencia que le requiere a este show, que es el pináculo del Sports Entertainment, colorida, imposible de perderse y absolutamente perfecta para el tema basado completamente en New Orleans. No les voy a mentir, jamás he entendido por completo cuál era el diseño, la idea, el concepto del stage para WrestleMania 23. Aún con todo y que no sé cuál es la finalidad específica de la escenografía, no se puede negar lo esplendoroso de esta misma. Claramente no tengo las medidas ni podría darles el dato exacto, sin embargo no sería descabellado pensar que esta es la escenografía más grande que el legado del show de shows ha tenido. Es que véanlo nada más, en la cúspide de todo, como siempre debería de ser en mi opinión, el logotipo del pay-per-view tal cual desprende de una pantalla, casi como si esta fuera parte del mismo logo, detalle que es en verdad único. 2 pantallas más al fondo, casi al nivel en que aparecen las superestrellas, paneles que cubren casi en su totalidad los costados, al menos al fondo, estos utilizados para los efectos visuales de las entradas y para cerrar ese par de estructuras curiosas rodeadas de anillos, los cuales portan las luces, esto en la zona de arriba para los gladiadores. No podemos dejar de lado los detalles triangulares del escenario que sirven como plataforma para que los luchadores posen. No puedo ni empezar a imaginarme el trabajo que tuvo que haber llevado a ensamblar algo como esta monstruosidad. Solamente puedo decir que hicieron un trabajo de lo más completo haciéndonos sentir el peso que tiene el magno evento. Regresamos rápidamente a New Orleans y sí, mismo estadio teniendo la oportunidad de albergar el evento entre eventos. Con tan solo 4 años de diferencia desde el último viaje al Mercedes-Benz Superdome Brother, uno pudo pensar que WWE no iba a alterar demasiado en cuanto a la estética del pay-per-view se refería. Nos llevamos entonces una grata sorpresa al notar el ingenio que la organización pudo demostrarnos con la presentación de este show. En vez de ir por la flor de lis, WWE optó por integrar elementos de las festividades típicas de la rica cultura de Nueva Orleans. Un antifaz festivo era la pieza central y simultáneamente la pantalla principal, dándonos un desplante impecable de la producción que tiene esta empresa, ya que este antifaz se adecuó a casi cada entrada posible en la velada, con efectos únicos y personalidad sin igual. Frente a este antifaz, las elegantes letras con el nombre de la vitrina de los inmortales en una fuente fuera de lo común, pero que daba mucha elegancia. Y atrás de todo, un mosaico lleno de colores vivos que consagraba un look fantástico, vibrante y espectacular. El Mardi Gras de las escenografías del show de shows, sin duda alguna.
Lo de WrestleMania 26 es titánico, no tengo mejor adjetivo que ese para explicarles lo deslumbrante de lo que fue una pirámide forjada pieza por pantallas en forma geométrica, edificando esta estructura alcanzando casi la cima del University of Phoenix Stadium. El Titantron a lo mejor es algo pequeño, desvaneciéndose un poquito entre el resto de esta majestuosidad, aunque tampoco pienso que sea un gran problema. Posiblemente la crítica más fuerte que podamos mencionar sobre este stage es la falta de una representación más clara del nombre del evento. No que no supiéramos cuál era, solo que esa manta recostada dando al cielo como que no terminaba de lucir de entre lo demás. Concluimos con este WrestleMania ya tan nostálgico para muchos de nosotros con una pirámide más, está ubicada sobre el ring, dando vida a las pantallas centrales como ayuda visual para los lugares más alejados del encordado en el inmueble. No sé si esta escenografía tuvo mucho que ver con la localidad que la albergó, porque esto daba más pinta como de Chichén Itzá más que de algo referente a Phoenix, Arizona. Lo que sí sé es que es imposible olvidar algo como esto. Doy por hecho que a muchos les va a sorprender ver uno de los primeros Mania tan alto en el conteo, y no lo dudé ni por un segundo al tomarlo en cuenta para estos puestos, porque voy a pasar por alto su horrible reputación, ya que WrestleMania 9 fue el primero en verdaderamente hacer un esfuerzo por imponer una temática al show y brindarle así una personalidad. La WWF no se anduvo con rodeos cuando se trató de crear el ambiente de la antigua Grecia que les otorgó desenvolver el espectáculo en el estacionamiento del icónico Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, claro. Desde la decoración alrededor de toda la zona englobando el pay-per-view, el énfasis en la vestimenta de los participantes, toga, 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 y claro, culminando con ese pasillo de entrada como de templo griego. Una belleza en toda la extensión de la palabra, con una sencillez atrapante ayudada por el cielo cambiante de las afueras del Hotel Casino. El contenido de este Mania fue deplorable, fue una verdadera pesadilla, eso lo sabemos, pero una pesadilla con una apariencia que se volvió épica. Hasta apenas hace poco me di cuenta de que este stage puede tener diferentes interpretaciones, porque si bien el pequeño Mr. W de 2008 siempre lo vio como si fuera la fachada de un cine, hay quienes lo ven como la edificación de un hotel. Ninguna de estas está equivocada, o pienso yo. Y si ustedes ven algún otro concepto aquí, por favor háganmelo saber en los comentarios. Bueno, sea un hotel, un cine, lo que sea, lo que sabemos del set de WrestleMania 24 es que atrapa tu atención en un solo momento. No solo por la enormidad que resaltaba frente a un cielo nublado y posteriormente oscuro de Miami, Florida, también por el diseño sin demasiados elementos. Las palmeras dando el ya habitual toque veraniego que este estado genera, las pantallas a los costados posicionadas a la perfección, la paleta de colores vibrante que te daba los paneles, WrestleMania escrito por lo más alto y en medio para llegar a un aro donde se escribía el nombre del luchador que estaba llegando a la acción o de lo que estuviera pasando en el momento. Robándome la frase del meme, es bellísimo. Así como pudimos ver un uso deficiente de la base impuesta por WrestleMania 28 en algunos casos, también existió un solitario de estos en el que la producción dio en el clavo en todo sentido. Curiosamente, con uno de los Mania más lamentables en cuanto a ejecución y calidad se refiere. El magno evento retornaba a casa, Nueva York, y la compañía concentró la idea del show en mostrarse solidarios hacia la Gran Manzana tras el paso de desastres naturales que devastaron la urbe y sus alrededores. Así que lo que diseñaron fue una oda a los puntos más reconocidos de la locación. En la parte de la entrada, una recreación del hermoso Manhattan Bridge, adornado con un fondo simple pero bien detallado, replicando una escena nocturna de los edificios de la ciudad, incluido uno construido que sobresalía en medio, que me parece a mí, era una réplica del edificio Chrysler. Si estoy equivocado, corríjanme. Las pantallas avisándonos la entrada que se desarrollaba en el momento sí se pierden un poquito bajo el puente, pero esto qué importaba, porque el trabajo tan creativo hecho con los famosos inmuebles de New York hacía que todo valiera la pena, sobre todo añadiéndole el extra de lo que sería majestuoso sobre el ring, un monumento icónico como la Estatua de la Libertad, la cereza sobre el pastel para este homenaje evidentemente hecho con mucho cariño en honor a la Gran Manzana. Lo que más me encanta de este stage es que no necesitó de producción exagerada, pantallas, tecnología, paneles, simplemente fue genial, creativo.
Aunque pueda parecer algo injusto para el resto de escenografías del video, debemos darle un punto extra al de WrestleMania 37 por el hecho de haber materializado los sueños rotos que nos quedaron de su saboteada edición anterior. Lo que la pandemia nos quitó, 2021 nos lo regresó, con un Mania que casi fue la toma 2 de su antecesor, tomando el concepto, el recinto y los recursos de este para hacerlo cobrar vida como tuvo que haber sido. Desde el estadio de los Tampa Bay Buccaneers, dando temática pirata para el asunto, el 37º show de shows presentó, bueno, un barco pirata gigantesco, fantástico, postrado sobre una base sencilla de pantallas, lo que francamente solo puedo definir como la escenografía que cualquiera de nosotros habría soñado cuando pequeño. La embarcación pirata dejaba salir cañones que no disparaban balas, sino más bien pirotecnia, lo que me parece una idea inteligentísima, sublime. La bandera con el logotipo ondeándose por lo alto y una vista panorámica del cielo idónea para sentirnos como en una épica sobre batallas marítimas. Tomé la decisión correcta al esperar que WWE mostrara la escenografía de la edición 41, la de este año, porque la Ciudad del Pecado, llena de sus lujos de ser la capital del entretenimiento y obvio el tan cautivante juego, ofrecía un sinfín de posibilidades para que la empresa innovara, para que por lo menos estéticamente hiciera de este tan pobremente construido Mania uno de los más agradables, y terminaron decantándose por algo no tan fuera de la norma, de hecho empleando la base de cierta escenografía de la que ya vamos a hablar en breve, pero aquí con una configuración más amplia, con vigas y soportes para gráficos y al fondo pantallas, y la joya de la corona en medio claro, donde pudiera verse mejor y de donde surgen los gladiadores, un bendito edificio hecho a base de paneles, pantallas y luces, y detrás de este algunas pantallas también perfectamente bien ajustadas donde pudiera disfrutarse los sucesos del evento. Por cierto, primer stage en la historia en permitir que ahí se sentaran fanáticos. Hubo fanáticos en todo momento, viendo de cerca la pirotecnia, el fuego. Es increíble el trabajo de producción aquí. Una maldita edificación como parte de un set, imagínenlo, es de locos. Y también es una evidente referencia, o dígase tributo, al mítico Caesars Palace de la Ciudad del Pecado. Casino y hotel transformado en un set para el evento por excelencia del pro wrestling, donde firmo. Jamás creí que esto de aquí sería movido de su puesto en lo más alto, y aquí estamos, en el gran 2025, Big 2025, y aunque por distintas circunstancias que ya iré detallando no es el mejor, aún debo reconocerle sí ser el más creativo de todos. Ni siquiera creo que haga falta que me ponga tan técnico o específico con lo presentado por WrestleMania 33, con Orlando, Florida, siendo la locación anfitriona del espectáculo. WWE tomó completa ventaja y forjó su propia versión del icónico globo terráqueo que representa a Studios Universal, sí, tanto el del conglomerado del entretenimiento como del parque de diversiones, sobre todo focalizándose en esta segunda parte, ya que el concepto de todo el show evidentemente fue The Ultimate Thrill Ride, el máximo viaje de emociones, fundamentado todo con una montaña rusa que sí, pudimos ver también manifestándose detrás de la pieza central de la escenografía, una montaña rusa hecha con luces que al combinar con el estadio abierto de donde surgía este Mania, dio un toque sublime a las entradas y la ambientación en general. Antes de continuar este viaje, hacemos mención al cuadrilátero gigante colocado encima precisamente de el cuadrilátero normal. Es como si la montaña rusa del escenario nos llevara a todos o guiara a los luchadores a ese cuadrilátero monumental donde todas las emociones iban a suceder. Sencillamente ingenioso y divertido por igual. Incluso luego de descubrir lo que este año nos tenía preparado, una completa obra de arte por su propia cuenta, hasta el momento, y teniendo un año de ventaja hasta el próximo WrestleMania, no ha existido un stage que alcance el aura del que tuvo WrestleMania 39. Una genialidad que captura tanto la talla de acontecimiento que es este show, como lo divertido que puede ser la temática de el tercer viaje a Hollywood de este evento. El stage fue cine, no, en serio, fue como las afueras de un cine, con
un estilo elegante, más clásico, en dorado a la antigua. Las pantallas que lo conformaban permitieron la presentación, pues ya no de los Titantrons precisamente, pero sí de la estética particular de cada luchador y a la vez también de los pósters como de películas que se produjeron para cada uno de los participantes principales del PLE. No podemos obviar esas escaleras elevando por lo alto el set y el cómo la rampa y esta pasarela, si se quiere, era cubierta por una alfombra roja que no le pedía nada a la de una presentación de premios, cerrando todo con clase. WrestleMania bien escrito por lo alto en dorado como el resto del escenario. Tenemos que admitir que mucha de la magia que cobró esta escenografía se debió también a la sensación tan alegre, satisfactoria y emocionante de un WrestleMania que luego de muchos años nos tenía en verdad entusiasmados. Pero no se me vayan a confundir. Aún así, este es el GOAT por una razón, el número uno por una razón. Es estéticamente fabuloso, creativo sin fin y aprovechan totalmente el potencial de un tema tan genial como el mundo del espectáculo. ¿Qué más se puede pedir?